Hola a todos, vamos a ir directamente al grano. Hoy tenemos por delante un viaje histórico verdaderamente fascinante y vamos a indagar en la profunda importancia teológica de una colección de revelaciones sagradas. Básicamente, vamos a explorar los cimientos de todo un movimiento y cómo cobró vida el texto que hoy conocemos como Doctrina y Convenios, apoyándonos en documentos históricos y en lo que dicen las fuentes originales. Así que, empecemos. Fijaos, para captar de verdad el impacto de todo esto, tenemos que intentar comprender a las personas que lo vivieron. Hay una cita del profeta José Smith que me parece increíble para ilustrarlo. Dice, en estos días de la infancia de la Iglesia, había un gran anhelo de recibir la palabra del Señor concerniente a todo asunto que de alguna manera se relacionara con nuestra salvación. Imaginemos la escena, ¿vale? Una comunidad de creyentes súper reciente, pero con un hambre genuina, una sed real de recibir dirección celestial. Y bueno, este deseo tan sincero no cayó en saco roto, para nada. Los registros nos muestran que aquella petición tan ferviente obtuvo respuesta desde los cielos, una y otra vez. No fue cosa de un día, fue un diálogo continuo que nació de la inmensa necesidad de aquella primera comunidad. Sección 1. El origen de las revelaciones. Si echamos un vistazo a la cronología, vemos que todo ocurre a un ritmo vertiginoso. Literalmente, apenas 18 meses después de que se organizara la Iglesia, se convoca una conferencia importantísima en Gira Nogayó. Y ahí se propone algo monumental: recopilar, organizar y publicar las distintas revelaciones que ya se habían recibido. ¿El objetivo? Pues que estos textos no fueran un privilegio de unos pocos, sino que estuvieran al alcance de todos los miembros y sirvieran como una herramienta clave para la obra misional. Dicho y hecho. Poco después de tomar esta decisión, el esfuerzo dio su primer gran fruto con la publicación del Libro de Mandamientos, que luego, al ir sumando más revelaciones, se acabaría transformando en la inmensa obra que hoy llamamos Doctrina y Convenios. Sección 2. El valor de la obra. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque vemos el contraste brutal de prioridades que tenían en aquella época. En esa conferencia de Hiram, los miembros no se limitaron a dar un visto bueno burocrático y ya está. ¿Qué va? Hicieron una declaración solemne sobre su inmenso valor. Llegaron a decir, literalmente, que estas revelaciones eran tan valiosas que equivalían o incluso superaban a las riquezas de toda la tierra. Las riquezas de toda la tierra. Pensemos en esto un segundo. Hablamos de un grupo de personas que seguramente se enfrentaba a la escasez diaria y a problemas económicos gravísimos, pero para ellos el verdadero tesoro era esa guía espiritual. El contraste entre la riqueza material y la revelación divina no podría estar más claro. Ahora bien, no vayamos a pensar que guardaban ese tesoro bajo llave como algo exclusivo para su pequeño grupo, ni mucho menos. La propia introducción que tiene hoy el texto deja clarísima su enorme ambición, indicando que estos mensajes y amonestaciones están diseñados, y cito, para el beneficio de todo el género humano. Es una invitación universal en toda regla. El texto advierte y aconseja con una doble meta: asegurar nuestro bienestar temporal, es decir, el día a día en el aquí y el ahora, y al mismo tiempo la salvación eterna de cualquier persona, sin importar en qué rincón del mundo esté. Sección 3. La voz del Señor. Llegamos a un punto absolutamente clave, que es quién firma todo esto. Si nos vamos a la sección 18, nos encontramos con una declaración directa y sin tapujos. Estas palabras no son de hombres ni de hombre, sino mías. Así de claro, el texto no intenta venderse bajo ningún concepto como una filosofía humana, ni como poesía bonita o los consejos de un líder muy sabio, no. Reclama tener un origen 100% divino y literal. Y claro, le da un peso escritural inmenso al pedir a sus lectores que testifiquen que estas palabras vienen directamente del Señor y no de ningún hombre. Casi nada. Y ojo, porque teológicamente la cosa va un paso más allá de simplemente decir quién es el autor. En los versículos que le siguen, en esa misma sección 18, el texto suelta esta frase: «Porque es mi voz la que os las declara, porque os son dadas por mi espíritu». Básicamente, está equiparando el hecho físico de leer estas palabras bajo la influencia del espíritu exactamente con el hecho de escuchar la mismísima voz del Señor. Nos asegura que sin ese poder divino facilitador sería imposible siquiera tener estas palabras. Y concluye afirmando categóricamente que quienes vivan esto pueden testificar sin dudarlo un segundo que han escuchado su voz y que conocen de verdad sus palabras. La barrera entre la tinta en el papel y la voz hablada de la divinidad simplemente desaparece. Sección 4. Propósitos y promesas divinas. Vale, entonces, ¿con qué propósitos se dio todo esto? Para entenderlo de primera mano, nos vamos a la sección 1. Históricamente, José Smith recibió esta sección durante otra conferencia de élderes súper importante, y funciona oficialmente como el prefacio del Señor para el resto del libro. Aquí el texto nos explica clarísimamente que el Señor, viendo venir las calamidades y los problemas que golpearían al mundo, decidió adelantarse.
Tomó la iniciativa preventiva de llamar a su siervo y hablarle desde los cielos, dándole mandamientos. O sea que esto no fue una revelación ocurrida en el vacío, fue una respuesta proactiva y directa a los futuros desafíos del mundo. Si miramos los versículos del 21 al 23, la estrategia está súper desglosada. ¿Por qué exactamente se dieron estos mandamientos al mundo? Bueno, nos da razones de peso. Primera, para que la fe aumente en la tierra. Segunda, para que se establezca mi convenio sempiterno. Y tercera, para que la plenitud del Evangelio sea proclamada por doquier. Y hay un detalle que me parece brillante, y es que dice que esta proclamación la llevarán a cabo los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, llegando incluso ante reyes y gobernantes. En otras palabras, las revelaciones están diseñadas explícitamente para empoderar a la gente de a pie, construyendo su fe para que sean ellos quienes lleven este mensaje a todo el planeta. Y con todo este propósito en mente, llegamos a una instrucción súper directa que está en el versículo 37 de este prefacio. Escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Fijaos que no dice echadles un vistazo o leedlos por encima, usa la palabra escudriñad, invitando a un estudio profundo, activo y de remangarse. Y la promesa que nos da a cambio de ese esfuerzo es enorme, es definitiva, nos garantiza que absolutamente todo lo que hay dentro, cada profecía y cada promesa, se va a cumplir. Bueno, hemos repasado el origen histórico, quién reclama la autoridad y cuáles son los grandes propósitos de estas revelaciones. Pero como en todo buen análisis, la fuente nos deja con un reto introspectivo para llevarnos a casa. Frente a toda esta historia surgen preguntas súper esenciales. ¿De qué manera nos ha hablado el Señor a nivel personal al estudiar este texto? ¿Qué pasajes concretos son los que más fortalecen nuestra fe en Jesucristo? Porque al final del día, la verdadera medida de cualquier texto reside en cómo logra resonar en las personas que lo escudriñan hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión. Mantened siempre viva la curiosidad y nos vemos en la próxima.